placer infinito para mí, tenerte, de verdad. Tener este regalo de poder estar contigo y escuchar, ¿no? Realmente ponerme a escuchar, que es lo importante. ¿Cómo se inicia esa pasión que tienes hasta hoy? Que hablábamos antes del previo, ¿no? Hablábamos de el cuerpo empieza a responder. Llegabas a ese locutorio y pasaban cosas. ¿De dónde viene todo ese fuego interior? Pues no lo sé, porque tampoco me he detenido a analizarlo. No sé exactamente cómo se produce, pero sé que se produce. Por ejemplo, el caso que mencionábamos antes de empezar, digamos, formalmente el podcast, era que durante una temporada yo estuve trabajando a horas muy tempranas en la radio. Llegaba a las 6 de la mañana, pero tenía que entrar en la antena a las 8:30. Durante ese tiempo estaba preparando lo que tenía que hacer. Y yo moría todas las mañanas. Allí mi organismo no funcionaba. Despertar lento, decías. Sí, el cerebro igual un poquito ahí al fondo, pero el cuerpo, los órganos, no. Sin embargo, a las 8:30 llegabas al estudio, se encendía la luz roja y yo me lanzaba por el micrófono como si estuviera en el mejor momento de mi vida. Yo quiero pensar que es una cuestión de práctica de tantos años, que cuando se enciende la luz roja tú tienes que saltar y decir lo que tengas que decir. Pero yo creo que hay también un reconocimiento por parte del organismo de cuando uno está contento, de cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer. Y en mi caso creo que está haciendo lo único que sabe hacer. El cuerpo te dice, ¿no? El cuerpo lo sabe, ¿eh? Y esa satisfacción que siente el cuerpo, él se entrega totalmente a ella, porque entonces es justamente lo que le apetece hacer todo el día. Lo que está pasando ahora mismo, de hecho. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Yo he venido también un poco como cegado por el sol y demás, pero ahora de repente tengo un micrófono y unas luces rojas y yo ya soy otra persona. Es curioso. No soy otra persona en el sentido de que yo voy a mentirte y me voy a comportar como un individuo que no soy, pero mi organismo sí está funcionando como el profesional que sí soy después de tanto tiempo, ¿no? Claro, hoy en las notas estaba escribiéndome, ¿no? Cuando hay amor, si miras a los ojos, el rayo láser que te va a decir que hay o no amor son los ojos, ¿no? Sí. El espejo del alma, bueno, hay muchas formas de decirlo, pero sí que es cierto que el cuerpo lo proyecta de algún modo. Entonces, en este caso, tú dices, si estás haciendo lo que realmente quieres hacer o hay un fuego interior real, el cuerpo ya te brinda todas las herramientas. Sí, porque el cuerpo no va a conformarse con funcionar a medio gas. El cuerpo no va a estar ahí cubriendo el expediente, diciendo, bueno, pues venga, esto otra cosa más. No. Yo en mi trabajo, de hecho he trabajado largos años, más de los que me correspondía, he sido absolutamente feliz. Y eso se refleja en el cuerpo. El cuerpo era feliz también. Y el cuerpo lo que quiere es ser feliz. El cerebro también, pero el cuerpo también quiere ser feliz. Y entonces lo da todo para conseguirlo. O sea, que se irriga, hay una irrigación constante. Hay un funcionamiento orgánico que yo creo que funciona de diferente manera en un momento que en otro, ¿no? Luego bajas la guardia en diferentes... hay otros momentos, ¿no? Ver una buena película y tal, bueno, en fin, una buena cena con los amigos. Es que vamos a adentrarnos en muchos temas, ¿no? O sea, ¿cuántos gazapos hay en la realidad, no? Sí, la realidad no tiene por qué ser perfecta, de hecho no lo es, con lo cual muchas veces no acabas de percibirla perfectamente por una simple razón, porque la realidad es lo que tú conformas de lo que has visto y vivido. No es la realidad exactamente, sino lo que tú has ido seleccionando y has arreglado. A mí me ha pasado en ocasiones ver una película, claro, no es lo mismo ver una película en el cine que sigue o verla en casa que puedes parar, retroceder y demás, ¿no? Y quedarme con la idea de la frase que se ha pronunciado, por ejemplo. Y luego, al salir, yo he reformulado esa frase y muchas veces era mejor que la de la película, porque me ha dado tiempo a pensar en ella, ¿no? Por ejemplo, el famoso parlamento del replicante de Blade Runner, yo cuando la escuché por primera vez entendí, yo he visto cosas que vosotros no seríais capaces de imaginar. Y no, es mucho más sencillo. No seríais, he visto cosas que vosotros no creeríais. Fíjate si es sencillo. Pero yo la había elaborado, como había parecido tan hermosa y tan floripondosa, pues yo le había añadido cosas que vosotros no seríais capaces de imaginar, que es mucho más complicado que creerlo simplemente, ¿no? Porque estaba viendo una película que me estaba dejando satisfecho,
y yo estaba entregándolo absolutamente todo. Bueno, sí. No, quería decir, esa era la realidad para mí. Luego descubrí que no era, que era más sencilla, pero durante un tiempo esa fue la realidad para mí. Y si aplicamos esto a todos los órdenes de la vida, pues tenemos el hecho de que cada uno tiene una realidad. Claro, y ahí, claro, tú utilizas ese trocito de irrealidad para construir la tuya, ¿no? Y en esa frase lo que dices es no quieres dejar a todo el mundo fuera, ¿no? Porque es muy capacitista, ¿no? Lo de no tienes la capacidad de imaginar. Entonces tú dices, no, esto es más raíz, es creencia o no. Eso es. Es creer o no. Y bueno, no es al final un reto constante, ¿no? El de ir conquistando como más conciencia de algún modo y esa realidad la vas como enriqueciendo tú mismo y nadie más que tú. Sí, yo creo que el ser humano inconscientemente va recreando esa realidad y la va enriqueciendo constantemente. Otra cosa es que ese análisis de la realidad te lleve a circunstancias absolutamente peregrinas, insensatas o decididamente perversas. Y tú no lo sabes, porque tú estás viviendo en esa realidad. Claro. Y si algún día alguien te dice, oye, que esto no es como tú lo piensas, dirá, ¿qué sabrás tú? Y es verdad, porque esa es tu realidad y en consecuencia sigues viviendo en ella. Otra cosa es que tengas un montón de flashes y de sugerencias de que igual esa realidad que tú vives no es tal. Pero si eres un poco espabilado, pues conseguirás ir mezclando ambas realidades. Nunca va a ser una realidad total, pero bueno, será una realidad más asimilable. Pero si eres un cenutrio, seguirás viviendo en esa realidad que igual te hace feliz, porque dices, mira, estoy de acuerdo con lo que pienso y esto es fantástico. Y no tienes por qué salir de ahí, la famosa zona de confort, ¿no? Y vivirás toda la vida en ello. Vivirás equivocado, pero bueno, ¿quién no vive equivocado? También, ciertamente. Claro. Es como, sí. Entonces, en esa idea de que el cine elige y encuadra la realidad, ¿no? En trozos, Sí. editado por o agenciado ese conocimiento por otra mente, que es la del director y todo el equipo que logra esa fantasía hacerse realidad, que esa realidad en realidad es una fantasía. Sí, claro. Para mandar señales a esas personas más, ¿no? Como que buscan esas señales. Entonces, ¿el cine para ti es eso? Hombre, sin duda alguna. El cine es un arte y el arte en general, la cultura en general, es la sublimación de la realidad. Y es la consecución de unos objetivos por medios no necesariamente reales. Es decir, ahora está muy de moda la fórmula esa de basado en hechos reales, que parece que gusta mucho a la gente, sin darse cuenta de que cualquier película, incluso un documental, está siendo manipulado en beneficio de una mejor imagen, de un mejor encaje con lo que se está narrando. Es decir, el arte, en general, es mentira. Pero puede estar muy relacionado con la realidad. Ahora bien, cuando dices que te gustan las películas basadas en hechos reales, ¿qué película basada en hechos reales? Porque 300 es una película basada en hechos reales. Totalmente. Y El Escándalo, que habla del acoso sexual a las periodistas de un determinado medio estadounidense, está basada en hechos reales. Y no hay dos películas más distintas. ¿Te gustan simplemente por el hecho de estar basado en hechos reales? ¿Eso te da una garantía de que estás viendo la verdad? Pues no. Ni los 300 de Leónidas estaban allí solos, ni al final lo que salió de la película esa era totalmente cierto. Fue un apaño al final mucho más rebuscado. Pero bueno, digamos que si eso te conforma, está bien. Pero a mí me parece que hay otra forma de superar este pequeño conflicto y es hacer películas inventadas y, como obra humana que son, reales. Por ejemplo, en esa película que estábamos con El Escándalo, si en lugar de poner los nombres auténticos de los protagonistas, tú llamas al tío John Smith y a ella Silvia lo que sea, puedes permitirte enriquecer ese producto. Una licencia, ¿no? Y mil. Claro, eso es. Siempre y cuando no traiciones el espíritu de fondo. Los americanos son muy dados a basarse bastante en los hechos reales, fechas, datos, gente que participó, y luego darle una vuelta un tanto insidiosa a las consecuencias y los propósitos de los personajes. Y bueno, pues eso hay que aceptarlo y no pasa nada, siempre y cuando tengas una visión medianamente limpia para saber deslindar una cosa y la otra, ¿no? Pero
Tú podrías haber hecho una película, ya que estábamos hablando de esto del escándalo, mucho más espectacular y haber puesto al Pacino haciendo de abogado, montando un escándalo en un juicio que haga que, bueno, pues el espectador se levante, ¿no? Un ejemplo de esto pues sería, por ejemplo, Sacco y Vanzetti, que es una película ya muy antigua, que habla de la condena a dos obreros en Estados Unidos por un hecho que no cometieron. Y el juicio es verdaderamente apasionante. O sea, hay un momento en que el fiscal le dice al jurado: ¿ustedes a quién van a creer? ¿A estos dos inmigrantes, bueno, desastrosos, o a este señor que es de toda la vida de Pensilvania? Y ese tipo, claro, el espectador que en ese momento está viendo la película se enciende y empieza a llamar cosas malas al fiscal, ¿no? Entonces el abogado es el rol del director, de quien intermedia entre... Efectivamente, el tipo que está allí poniendo las cosas en su sitio. Yo creo que el arte tiene que parecerse a la realidad y desde luego estar impregnado de ella, pero tiene que ser también arte. Y el cine, en ese sentido, como es un arte narrativo, pues tiene que contar historias. Al final todas salen de la realidad porque somos humanos y tampoco tenemos tanta imaginación, pero tienen que estar enriquecidas con elementos que nos hagan llorar, reír, emocionarnos y, si es necesario, levantarnos de la butaca y marcharnos echando juramentos. Wow, yo con Sirat estuviste en ello. Salí cabreado, discutiendo, debatiendo. Sí. Bueno, no me veía en esas hacía años. Sí. Resulta que luego me ataqué a Oliver Laxe, es porque él es un ególatra, no sé qué. Y luego escuché podcast de él y dije, no es tan así. Y luego dije, no, espera, ¿por qué me ha removido tanto? Bueno, porque te sorprendió, seguramente porque te sorprendió. Y me removió mucho. Pero ayer, por ejemplo, viendo El Magnate, por ejemplo, una serie sueca en Filmin, que es muy interesante, y está basada en un magnate de los medios de hace como 50 años, ¿no? Ajá. Y yo conecté con el personaje principal y la narración está justa, bien, históricamente resuelta, muy atada a datos, pero no desde el punto de vista, como decías, ¿no? De sujeto a la fuente del dato, sino yo ya sé que son hechos reales, pero me voy a brindar a conectar con el personaje. Y en cambio ahí no me centré en la narrativa ni en la construcción, sino solo en el personaje, por una motivación absolutamente personal. Claro. Entonces, claro, el cine para ti no es momentos también de decir cómo conectas tú con esa narrativa y eliges con qué conectar para recibir esas señales con mejor calidad al final. Sí, a diferencia de la mayor parte de los espectadores que no saben con qué están conectando, pues nosotros sí sabemos con qué estamos conectando. Y eso se debe a que después de todo trabajamos en el medio y tenemos que saber de qué diablos estamos hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un poco agorafóbico. En consecuencia, adoro las películas claustrofóbicas porque me parecen el sitio perfecto. O sea, tú me pones a mí una película con un submarino y ya estoy como cerdo en patatal. Claro, porque estás enfocado. Estoy metido dentro de eso y en un sitio que para mí es atractivo. Y estoy cómodo y estoy ahí viviendo las peripecias de esos personajes. Bueno, si la película es en un ascensor, ya ni te cuento. Qué interesante. Pero yo tengo que saber que esos son mis puntos débiles. Claro. Porque no puedo decir que El ascensor del diablo es una buena película porque yo haya pasado un buen rato allí, porque es una chufa imposible. Pero yo tengo que tener en cuenta mis filias y mis fobias y no dejarme guiar por ella, sino por un análisis más objetivo y mucho más veraz. Entonces, bueno, pues es verdad que me gustan las películas de submarinos, que hay excelentes películas de submarinos, pero hay películas de submarinos que no las aguanta nadie, salvo yo, porque estoy cómodo allí. Entonces, bueno, yo creo que esa es la función del crítico, ¿no? Saber al mismo tiempo también cuáles son tus dependencias y qué es lo que tienes que hacer para contrarrestarlas. Claro, en ese modo de sumergirte en la narrativa, que es inmersiva, que básicamente la mente no necesita un casco de realidad virtual, ya tú te sumerges. Entonces, lo que has dicho es, en realidad proyectas el escenario contrario a lo que te molesta, ¿no? Y eso te permite hacer esa isolación o ese aislamiento. Y dentro del aislamiento, ¿ya qué haces? ¿Escuchas a los personajes? ¿Dónde te centras? No, yo afortunadamente tengo una visión bastante global. Quiero decir, no entiendo a esas personas que dicen, yo no soy capaz de ver la imagen y leer los subtítulos. Pues perdona, tampoco es tan difícil. Pero quiero decir con esto que yo siempre estoy mirando todos los componentes de la película.
y no tengo dificultad alguna en ir separándolos. Quiero decir, estoy escuchando el diálogo, estoy descubriendo las frases, estoy viendo cómo es su narrativa, estoy viendo las interpretaciones, estoy viendo la dirección artística, estoy escuchando la música y al mismo tiempo estoy viendo el encuadre, el montaje y cómo se está haciendo. Yo estoy viendo la película total. Ahora mismo soy un ser muy raro porque ya sabrás que Matt Damon ha dicho que... Quiero mencionar hace un momento. Él, justo. Eso es, que andan en las plataformas diciendo... Repetir las cosas las porque 3, la gente sí. está a otra cosa, está el móvil. Antes, y yo digo, no puede ser, tío. No. O sea, no vayas al cine. Para esto no vayas al cine, ni veas películas. Estate en el móvil, en tu chat y olvídate del resto. La frase de ellos es ¿no? que ahora están un poco en pareja también produciendo. Sí. Están haciendo promoción ellos también, claro. Obviamente. Y dice, en este caso dice Matt Damon, dice... que el algoritmo de Netflix lo que pide es que al inicio, en el nudo y en el desenlace, haya un evento de explosiones que antes sucedían al final, como colofón, y que era muy caro, y que ahora lo piden... Pero eso no es totalmente cierto, porque esto viene aplicándolo el cine americano desde hace mucho tiempo. Absolutamente. Y de hecho, esto nace en los cómics de superhéroes, porque los cómics de superhéroes se publican en cuadernillos de 20 páginas y la primera es una splash page, que es una entera, y suele ser una explosión, alguien cayendo o alguna historia. Y luego ya hacen un flashback para explicarte por qué eso está ocurriendo. La definición del problema, ¿no? Eso es. Pero tú de entrada te has quedado, ¿qué pasa aquí, no? Sí. Y eso lo han aplicado en el cine constantemente. Yo recuerdo que en la primera película de Piratas del Caribe ya estaba harto de viajar por aquel mar, llegan a la isla, tal, no sé qué, digo, ya han llegado a la isla, esto terminará dentro de poco. Miro el reloj y había pasado una hora. ¿Qué pasa? Pues cogen el barco otra vez, se van a otra isla, repiten las cosas. Y esto lo viene haciendo el cine estadounidense continuamente. Más preocupante me parece esa otra parte de la charla esta de Matt Damon, en la que dice que los conceptos... Las plataformas exigen que los conceptos básicos de la historia se vayan repitiendo cada cierto tiempo. La trama. Porque el espectador se va olvidando de ella. Increíble. Dice, no me lo puedo creer. ¿Qué espectadores hemos ido creando en estos años, ¿no? Gente que está más atenta. Me pasó en cierta ocasión en el canal de YouTube. Hice un comentario sobre... Y luego se lo dije al mismo... Santiago Posteguillo, de algún libro de Posteguillo, no recuerdo muy bien cuál, uno de los romanos, eso seguro, y que repetía muchas veces los elementos de, digamos, las ideas base de la narración, que si fulanito era hijo de no sé quién, que si el otro había ganado en la batalla de no sé qué, y lo repetía varias veces. Y yo digo, si no es necesario, un lector atento... Te sorprendería la cantidad de gente que me mandó comentarios diciendo a mí me viene bien porque me despisto. Yo entiendo que como me he dedicado a esto toda la vida, pues tengo una atención más centrada, tanto en cine como en literatura, como en otro tipo de cosas, pero eso que no te enteres de qué diablos está pasando, quién es fulanito y quién es menganito, me parece que habla muy mal de tu disfrute de la cultura. Porque y de la profundidad en cómo, cuando pones el foco en algo... Que no llegas a ningún sitio. Claro, pero ¿cuál es el nivel de profundidad de esa mirada, no? Eso es. Y entonces, eso a mí me parece una actitud, bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero me parece desaprovechar la base de la cultura, ¿no? Bueno, pero si hay una ausencia del pensamiento crítico, el pensamiento crítico hace que delante del mismo cuadro, uno de Basquiat y una mancha de un niño, que eso se ha hecho mucho ahora experimento, en ambos casos la profundidad no se sabe encontrar. Es decir, que ambos son para una persona cualquiera, un ciudadano, ¿no? Que no, que no es especialista en esto. Eso, no traspasa esa frontera de lo que es arte y no. Lo que va a leer es algo desordenado. Sí, un manchón. Un manchón. Y eso es un poco triste, ¿no? Es decir, que la cultura ayuda a elevar esa profundidad en la mirada. Por supuesto. Mirada. Pero esto es como el gimnasio. Yo sé que ahora la gente va al gimnasio con total tranquilidad porque le gusta y porque después de todo también te vacía el cerebro, ¿eh? No quiero ser complaciente con los que van mucho al gimnasio porque el cuerpo, como hemos dicho, es sabio y manda la sangre a donde la necesita. Y si la necesitan los músculos, no la tiene el cerebro. Pero bueno, dicho esto, digamos que la cultura también hay que practicarla y ejercitarla para que vaya creando músculos interpretativos y de entendimiento, ¿no? Absolutamente. Si ves 3 películas al año, pues mira, eres un espectador muy deficiente, ¿eh? Si lees un libro, o 10, me da igual, al año, pues eres un lector mejorable.
Y, en definitiva, lo tuyo no es la cultura, que no tiene por qué serlo. Quiero decir, hay mucha gente que vive sin cultura y vive feliz como una perdiz. No pasa nada. Pero para mí eso es inexplicable porque yo no sabría vivir sin la cultura. Porque, bueno, sí, se puede vivir, todo el mundo vive, hay gente que vive en situaciones extremas donde por mucho que le interese la cultura, no va a tener acceso a ella nunca, ¿eh? En ese territorio, salvo que salga de allí y tenga suerte y alcance territorios más provechosos para ello. Pero vivir en esta sociedad donde tienes al alcance de la mano un montón de cosas y renunciar a ellas, pues es tu opción. No tengo nada que discutir a ello. Claro, pasa que eso reduce quizás como el grado de fidelidad de esa realidad que hablamos, ¿no? Es decir, si es más profunda va a tener más definición, si es menos profunda va a ser menos visible aquello, ¿no? O sea, vivimos más en una nube, algo tipo mental fog, ¿no? Una especie Sí. de no visión clara. Claro, vives en un mundo que está condicionado por otro montón de cosas que no eres tú. Porque tú no tienes las herramientas pertinentes para solucionar esto. Tú tienes que tener una serie de cosas que te permitan tener un criterio sobre lo que ves. Que puede ser equivocado, no pasa nada, pero si tú estás un poco ejercitado en el tema, seguramente podrás cambiar de opinión tranquilamente. Hace poco leí un librito de Julian Barnes que es Mis cambios de opinión. Y es muy divertido porque el tipo va contando cómo ha ido abandonando a escritores que creía relevantes y que de repente, bueno, pues nada, y a otras formas de la cultura. Como las amistades. Eso es, sí, sí. A veces las amistades son consecuencias de una serie de circunstancias que tú no manejas, pero que te han sido dadas y estás ahí. No pasa nada. De repente desaparece esa amistad y un día descubres que tampoco la estabas echando en falta, con lo cual tampoco era una gran amistad, seamos sinceros, ¿no? Pero sucede lo mismo con los libros, con los formatos Claro, lo mismo, absolutamente que consumimos, lo mismo. ¿no? Eso es. O sea, nosotros no somos los mismos que hace 10 años, que hace 20, que hace 30. Incluso nuestras células no son las mismas, como he sabido, cada 7 años cambian. Entonces, si somos gente diferente, lo que tenemos que hacer es vivir el presente siempre. Otra cosa es que la tendencia natural del personal es a sentir un poco de nostalgia. Ay, cuando yo era joven, ay, cuando yo era un niño, ay, qué buenas eran aquellas sesiones dobles de cine. Pues no eran buenas, porque te caían las películas que te caían y tú no elegías. Eso es verdad. ¿Cómo omitimos, basados en la nostalgia, omitimos el contexto en ese momento, Claro. La cantidad de cosas que no nos gustaban, ¿no? Y solo segregamos lo positivo. Te has quedado con lo positivo. Claro, pero es absolutamente cierto que el consumir arte se ha vuelto mucho más amplio, inmersivo, hay multiplicidad de formas que en definitiva lo que estamos hablando y que tú mencionabas, esas frases que yo salía del cine, ¿no? Que no me pasa ya, ¿eh? Hace muchos años no salgo. Que no anotas. Eso es lo mismo, es grave quizás desde el punto de vista. No, yo también he dejado de apuntar. Yo no he sido nunca de apuntar en esto. Yo he visto críticos que estaban con una linterna en el patio de butacas y un cuadernillo y apuntando cosas para que no se les olvidara. Yo he sido siempre muy de alimentar la memoria. Y para eso es necesario no confiar necesariamente todo en la escritura. Yo me quedaba con unas cuantas cosas de la película, las metía en la carpeta correspondiente en el cerebro, salía, las ordenaba un poco mejor y ya me quedaba tan tranquilo. Es verdad que al final tomas nota porque tomas nota, pero eso es algo que ya ha pasado a la historia porque ahora todo está en Internet. No necesitas ver los créditos hasta el final, salvo que te esté gustando mucho la música, ¿no? Pero esa frase que te queda como un ancla de por vida, ¿no? Que tú ya tienes varias y tendrás más. Que esa sensación de solo en el cine voy a encontrar esa frase que encapsula infinidad de cosas. A mí me fascinaba eso y se ha ido perdiendo. De algún modo, ¿no crees ahora que ¿no? esa oportunidad de vivir ahora la cantidad de formatos nuevos que hay y demás para elevar? Porque tú hablas del arte desde un punto de vista de elevar ese espíritu, salir de la zona de confort o elevarte dentro de tu propia zona de confort para sentir algo diferente. Eso es. Bueno, el cambio de los tiempos lo único que hace es proponerte retos. Porque tú en principio estás ahí cómodamente colocado con lo que ya sabes, con lo que dominas y tampoco sientes una especial inquietud por arrebatarte y hacer cosas nuevas. Pero la realidad te pone delante las cosas que son nuevas. Y esas cosas que van desde el argot juvenil
hasta la música de lo que se esté consumiendo en cada momento, están para que tú las conozcas, las aceptas o las rechazas, pero tienes que conocerlo. Seguramente las vas a rechazar porque ya a la edad que tenemos, pues ese tipo de cosas, a mí el reggaetón no me motiva demasiado, debo reconocerlo, pero tampoco lo desprecio. Es decir, es un producto que me parece muy representativo de esta década y de la anterior, y en consecuencia me parece que hay que conocerlo, quizá no estudiarlo, quizá no analizarlo, pero sí por lo menos conocerlo para saber por qué las cosas ocurren como eso. Eso nos llevaría después a otra serie de revisiones del tipo social y político, de por qué las cosas están como están, cuál es la situación actual de los jóvenes, qué es lo que está pasando con los políticos, qué es lo que va a ocurrir con Donald Trump y todo ese tipo de cosas. Y eso se consigue gracias a lo que decías antes de la elevación del sentido crítico. Tú agudizas ese sentido de manera que cuando te enfrentas a una nueva situación dices, bueno, un poquito calma, esto es así, así y así. Me interesa, esto ya no tanto, esto tal, y seleccionas. Pero al final la vida son elecciones. Nos pasamos la vida eligiendo aquí y allá. Entonces, esa pulsión de estos directores, ¿no? Por ejemplo, Sirat, en el caso que propone, no es un modo de denuncia, de denunciar un estado actual para luego hacer en contraste ese ejercicio de reflexión y intentar hacer como batalla cultural para un cambio. Reconozco que no le pillo a Laxe en esta película. No sé por qué ha hecho lo que ha hecho, no contaré nada para los que no la hayan visto, pero me parece que la película tiene al menos dos películas diferentes. Una primera parte que es muy documental y que está muy bien y que, bueno, pues representa una forma de vida de alguna gente. Y además tiene, digamos, esa intriguita del padre y el hijo que van buscando a su hermana perdida, que dicen, hombre, pues esto está bien. Llega un momento en que la película se vuelve loca y empiezan a ocurrir unas cosas que dices, pues no corresponde o no se justifican desde mi punto de vista, seguramente sí desde el punto de vista del director, pero como nunca lo ha explicitado, pues tampoco sabemos exactamente qué es lo que pretendía hacer. No pasa nada, no pasa nada. Pero si te pones en modo Dios, o sea, la realidad muchas veces no, siempre supera la ficción. Entonces, de algún modo, incluso hasta esa locura es posible. Ah, claro, no, eso puede ocurrir tranquilamente. Pero de hecho, y ya hablando de las posibilidades de que eso ocurra, ¿esos personajes no harían cosas diferentes de las que ponen en la película? Sí, claro que sí. Porque la mayoría de gente sí. Por supuesto. Pero no esa minoría. Pero esos no. Claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y además viniendo de dos mundos diferentes. Por un lado están la gente de la Reis y por otro está el personaje de Sergi, que es un meteorito incrustado en ese mundo que simplemente se ha rendido a él y que viene muy castigado por las circunstancias anteriores. Y que representa una mayoría, no una minoría. Sí, claro, al final es el espectador medio el que está ahí, ¿no? Pero tú estás viendo eso y dices, no me encaja por ningún sitio. Bueno, no pasa nada. Los directores no tienen por qué explicar su obra, ni los artistas tienen que contarnos cómo hizo un cuadro, ni nada por el estilo. Es el espectador el que debe buscar las consecuencias. Y tiene perfecto derecho a decir, no me interesa. No me interesa porque no lo entiendo. Claro, no es no me gusta, no me interesa. No me interesa porque, a ver, yo soy fan de Ingmar Bergman. A mí Bergman me parece uno de los más grandes cineastas, bueno, y otros muchos más. Pero cuando vi Persona por primera vez, me agarré un cabreo monumental porque no había entendido nada, pero nada. Claro. Y dije, pues no te hablo más. Muy buena. Pero a la semana siguiente volví a ver la película otra vez. Avancé, no mucho, ¿eh? Debo reconocer que no mucho. Y seguí dándole vueltas y vueltas y vueltas a la historia. Y hoy en día, después de haber visto la película 5 o 6 veces aproximadamente, no la entiendo. Wow. No la entiendo. Y no pasa nada porque no la entienda, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque seguramente Bergman en ese momento estaba en una situación personal que le impulsaba a hacer ese tipo de productos crípticos, herméticos, difíciles de abordar. Él, que era de una simplicidad apabullante. Bueno, el séptimo sello igual no es muy de eso, pero el manantial de la doncella, Fresas salvajes, El rostro, todo eso. Y de repente me mete aquello y yo decía, no puede ser, porque me haces eso, Ingmar.
Sin embargo, seguí viendo sus películas. ¿Por qué me haces eso? De algún modo es como entrar en el universo de Woody Allen y cambia las reglas de su mundo, ¿no? Eso. Es decir, que el director propone un universo narrativo en el que tú te sumerges y esa propuesta no puede faltarte al respeto, ¿no? Es decir, que tú dices, no, que yo espero de ti esto, ¿cómo puede ser? Pero, por ejemplo, Steven Spielberg, que está en toda su carrera hablándole al padre, ya cuando ¿no? con un trauma contra... Hablando del padre y de sí mismo como niño. Efectivamente, respecto al padre. Eso es. Que en definitiva, la dirección, tanto ¿no? quien dirige, se agencia ese modo Dios en el que se pone modo padre, o bueno, paternal o madre, quiero decir, habla en un rol global, ¿no? Que omnisciente y que toma todas las decisiones de ese mundo que ha creado. Entonces, de algún modo, tú te afilias entonces a Bergman y no a Spielberg Yo disfruto de los dos, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, ¿cómo afilias o cómo creas ese mapa de lo que sí y lo que no? Bueno, yo tengo películas de Spielberg que no me gustan nada y otras que me gustan muchísimo. Y con Bergman exactamente lo mismo, y con John Ford lo mismo, y con Hitchcock lo mismo. Es decir, yo no divinizo al director. A mí me interesa lo que están haciendo cada uno de ellos. Incluso hay directores horribles que de vez en cuando te sueltan una película interesante. Y yo lo aprecio como tal, es verdad. Va sin ninguna expectativa y de repente digo, hombre, aquel tío se ha portado, ¿no? Bien. Pero tampoco me rindo a la imagen divina esa del director que todo lo hace bien. No. Se ha caído eso ya. Sí, claro. A ver, eso es un producto, ahora que está de moda otra vez la Nouvelle Vague, con la película y demás. Tengo que verla. No, pues vete a verla porque es una película fantástica, fantástica, de verdad. Vale. Entiendo que más para los que vivimos aquella época de revolución y cambio. Es que es muy bonito. Por eso. Y al final de la escapada es un peliculón que cambió la historia del cine, ¿no? Y esta es la recreación, la película de Linklater es la recreación del rodaje de aquella película, pero hecho desde un punto de vista no sacralizado, no de, oh, señor Godard, ¿usted qué hizo esto? No. Tiene ironía, tiene mala leche. Menos solemne. Sí, y es divertida. Más humana. La película es divertida, ¿no? Vale. Bueno, pues la Nouvelle Vague hizo eso. No, el autor es el director. Y el resto pues son sus ayudantes y sus palmeros. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con esa idea, siempre y cuando tengamos en cuenta que el director no es también el factotum general. No es el tío que pone el dinero, en consecuencia puede hacer lo que quiera. No es el tío que escribe el guión porque le han impuesto un par de guionistas que igual están en contra de sus presupuestos emotivo-visuales. Y bueno. Claro, de repente dice, pues tengo que trabajar con lo que tengo. Claro, porque si no, todas las películas serían buenas para ellos. Scorsese hablaba de esto en su documental. Claro, ha jodido aguantar todo eso, ¿eh? Sí, o sea, claro. Y entonces, claro, Scorsese, que es otro genio de la lámpara, pues tiene películas, Mulan, la verdad, pero podía haber guardado. Pero tenía que vivir el hombre. Claro, hombre, al final es una profesión, este es un oficio. Espera, aquí vamos a recapitular, es tan interesante que necesito... Mira, claro, tú dices, la constricción que genera el director, el hecho de poder tomar decisiones o no, claro, de tener grado de libertad, mucho o todo. Luego, el imaginario, ¿no? Ese imaginario, has dicho imagen, ¿cómo lo has mencionado? Festivo, en la anterior palabra. Ya se me olvidó. Me sale como erótico festivo. Erótico festivo, pero no es así. Pero bueno, sería como en este caso, bueno, la forma ese arquetipo que funciona dentro de la mente de yo quiero usar todo este imaginario y es así de caro y tengo esta libertad. Eso es. Entonces, claro, eso hace que una película termine siendo un clásico, porque hay clásicos que hasta con un móvil se podrían hacer tranquilamente, ¿no? O sea, ¿qué es más importante entonces? Monstruoso, de alguna manera, monstruoso, que está hecho con un móvil, de alguna manera es un clásico. De películas hechas con un móvil. Bueno, móvil o cámaras VHS. Sí, eso es, es la simplicidad, bueno, o lo que hacían con el Dogma, ¿no? Sí, bueno, que es eso, que hay películas excelentes y películas que son insoportables. Entonces, ¿cuál es el grado? No se sabe. No hay fórmula ahí. Es lo que el Cursi diría la magia del cine. De repente ha aparecido una varita mágica, ha tocado al director y a este le ha salido lo que le ha salido. ¿Y es la pulsión psicológica? Sí. ¿O la energía que imprime? A ver, por ejemplo, el John Ford, que hizo Centauro del Desierto y que está considerada como una de las mejores películas de la historia, poco más tarde, 3 años más tarde, recibió la oferta de hacer Dos cabalgan juntos. Y entonces él dijo, no, si esta película ya la he hecho, es Centauro del Desierto, y quedó bien, con lo cual, no, tienes que hacerla porque
Si no, no hay tu tía. Tú estás a sueldo del estudio y ya está. Y entonces él hizo una película radicalmente diferente a aquella, contando prácticamente la misma historia, pero diferente incluso técnicamente. En lugar de grandes escenarios y cabalgadas y demás, 4 ramas para simular un bosque y aquí paz y después gloria. Los episodios de violencia, que son pocos en esta película, son un poco como decir, John, ¿dónde estabas tú el día que se rodó esto? Son como chapuceros, ¿no entiendes? Y entonces empieza a añadir chistes, como para difuminar un poco para que no pienses demasiado. La gravedad del asunto que se está tratando. Claro. ¿no? Entonces, tío, te estás vengando de tu productor. Muy bueno. Claro, lo que pasa es que si no conoces estas circunstancias, tú ves la película y dices, es una película menor de John Ford. No, es una película que Ford ha hecho. Porque inmediatamente a continuación hace El hombre que mató a Liberty Balance, donde se carga absolutamente toda la mitología del western, partiendo de una película rodada casi íntegramente. Hay un par de secuencias fuera del plató en estudio. Un western en estudio, incluyendo un asalto a una diligencia. Sacrilegio. En la época. Y sin embargo, ¿qué era? Decía, hostia, John Ford, el tío que hizo posible el western a partir de la diligencia, 23 años después se ha cargado el mito, él solo. Y ha dicho, ¿a qué ha sido bonito todo lo que os hemos contado? Pues es mentira. Hasta aquí. Es mentira. Así es la verdadera historia de eso. El que mató a Liberty Balance no es el que creías que mató a Liberty Balance. ¿Crees que el espectador premia esa innovación incremental? No la va a No, en premiar. el momento no. Pero eso queda para la historia, ¿eh? Y eso va conformando un suelo sólido donde todo eso va teniendo su continuación en otras películas, de manera que aunque no lo sepamos, la visión a partir de ese momento es diferente. Claro. Una vez que un tío como John Ford ha dicho el cine es mentira, tú eres un cineasta joven y ya te tienes que replantear tu carrera. Si te lo ha dicho el viejo, puedes decir, este está chocho, que le den, y sigues haciendo lo tuyo. Pero lo normal es que digas, oye, este tío que ha hecho tantas y tan buenas películas, igual tiene algo de razón, ¿no? Y entonces te replanteas si verdaderamente eso es así. Y eso ha dado, por ejemplo, películas como La noche americana de Truffaut, que es el rodaje de una película que es cualquier cosa menos mítico. O sea, es un desastre de producción, están todos desesperados, la estrella no aparece por ninguna parte, el guionista está a punto de suicidarse, el director va a matar a alguien, que hace el propio Truffaut, y eso igual sin El hombre que mató a Liberty Balance no hubiera sido posible, porque lo que quiere Truffaut ahí es demostrar que el cine es mentira, lo que había dicho John Ford. Muy buena. Y a partir de ahí hay una serie de capas que se van alimentando de ese tipo de cosas. Claro, yo cuando bebo una Coca-Cola quiero que la Coca-Cola sepa igual todas las veces. Claro. Cuando voy a comer la tortilla de chinchirri que nos gusta a ambos, digo, ¿por qué voy ahí? Porque esto, aunque hay otras 20 versiones, quiero esta. Sí. Entonces, hay tantos tipos de forma de consumir esto que, por ejemplo, yo me sumerjo en el universo de Spielberg solo con las 3 de Regreso al Futuro porque me devuelve a mis 7 años. Y estoy en una cueva emocional que cuando muere gente, bueno, cuando me pasan cosas graves de verdad en la vida real, busco ese punto. Un refugio. Ese refugio, efectivamente. Esa cueva, ese abrazo danés, ese giga, ¿no? De sentirme de vuelta en calma. Para volver a reconfigurarme y salir, en esta agorafobia que comparto contigo, a volver al escenario que es la ciudad y volver a relacionarme con las personas. Pero entonces, claro, el cine es un refugio por un lado, es un momento de reflexión por otro. Entonces, claro, se antoja muy complejo ser el mejor espectador también, ¿no? Pero es cuestión de practicarlo. Es ir mucho al cine e incluso aislarte de lo que esté pasando alrededor y estar, como decías, focalizado en lo que está ocurriendo en la pantalla. Yo es verdad que como desde niño me iba al cine en cuanto podía y veía los domingos 3 películas, una matinal y 2 en sesión continua por la tarde, pues yo tengo esa focalización metida en la cabeza, o sea, yo funciono así. Y de hecho creo que a veces veo la vida como si fuera una película mal montada. Esto no tenía que pasar aquí porque, a ver por qué este se cruza delante mío. Mucho gazapos. Eso es, mucho gazapo hay en esto, ¿no? Pero no es difícil, no. Cualquier persona tiene una habilidad para algo y esa habilidad seguramente le hace feliz. Y ese hecho hace que lo practique mucho y en consecuencia lo practique bien. Yo no sé hacer más que ver cine. Pero a veces por repetición y a veces por descubrimiento. No, por intensidad.
Qué interesante. Sí, porque... alejarte de la realidad. Tampoco necesariamente. Para mí el cine es una realidad alternativa, si quieres, pero realidad, al fin y al cabo, como la que está en la calle, fuera del cine. No, simplemente forma parte de mi cotidianeidad. Y entonces voy al cine, pues, yo veo 4 películas en el cine cada semana aproximadamente. Y a veces, ¿regularmente? Sí. Lo normal es que vaya 4 veces, a veces incluso más, a veces quizá menos. Pero bueno, la media sería 4. Es casi como una medicación, ¿no? Yo lo recetaría. Mira, lo has puesto fantásticamente. Es una medicación. Yo necesito ir al cine porque allí es donde mi cerebro y mi cuerpo están bien. Qué bonito lo que acabas de decir y lo tengo muy en cuenta porque me parece un regalo que estás dando, ¿no? Porque de algún modo estás diciendo que, oye, la vida es dura. Sí. Todos tenemos algún grado, ¿no? de ver esa realidad de gazapos constantes y nos frustra. Leyendo y rebuscando o teniendo buenas conversaciones como esta, intentamos como, ¿no? endulzar un poco o comprender también. Sí, es para sentirnos mejor nosotros mismos también en cada momento. Había una frase, yo se la oí a Arturo Ripstein, pero creo que no es suya, que es: la vida está bien, pero el cine es mejor. ¡Oh, me encanta! Comparto. Sí, ¿verdad? Tú entras al cine, yo todavía entro al cine sabiendo que hay muchas posibilidades de que la película que voy a ver no me guste, porque así lo dice la estadística. Yo entro al cine siempre como quien entra en una iglesia. Me siento, casi cumplo un rito, me quedo allí un poco al helado mientras van los anuncios y los trailers y voy haciendo el ejercicio de venga chaval, a por ello. Y debo reconocer que incluso películas muy deficientes, o bastante deficientes, al final siempre trato de buscarles algo positivo, ¿no? Pues mira, esto no estaba malo. Había una idea ahí que si lo hubieran seguido, que podía haber dado resultado y tal. Pero no les ha quedado bien, nada. Me marcho de aquí. Claro, pero bueno, en realidad ahí es cuando te pones también en el rol de crítico. Sí. Pasa que el crítico no debe ser un juez. No. No. Yo siempre he dicho que el crítico tiene que dar la opinión, pero, y esto es muy importante, tiene que justificarla. Yo recuerdo cuando hacíamos Pompas de Papel en la radio y tal, pues muchas veces los oyentes decían, pues me gusta tal, eso, y tú has dicho que es malo. Decía, ya, he dicho que es malo y además lo he argumentado. Dice, pues a mí me gusta. Contraargumenta. No, claro, no, dice, no tengo argumentos, a mí me gusta. Vale, estupendo, cada uno a su nivel. Claro. Para mí es impensable emitir una opinión, ni decir siquiera si me gusta o no me gusta, sin tener argumentos a favor, en contra o lo que sea. ¿Por qué? Porque los voy creando conforme voy consumiendo el producto. Porque yo sé que esto me está gustando por ABC, esto no me gusta por X, Y, Z, y etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que esto es una actitud profesional. Yo soy crítico, digamos, profesional. Y entonces me manejo en esto como el cirujano en su quirófano. Absolutamente. O sea, esa formación profesional, en tu caso, lo que tiene que hacer es discriminar con quién interlocuta. Eso es. Y recibir ese contraargumento en el nivel que esté. Pero obviamente esto se asemeja, es como ser un alien que ve 1000 mundos, ¿no? Y claro, cada mundo puede reaccionar de forma diferente, puede crecer, ¿no? O sea, porque cada configuración, aunque sea mínima, tú lo has dicho, ¿no? O sea, todo el rato va a ser, condiciona todo. Y radicalmente, evolutivamente muy diferente. Y entonces, por ejemplo, ¿cuán exigente eres con Woody Allen a nivel crítico? Digo, de que repita la fórmula casi como un Picasso hasta el final, ¿no? Como todo el rato el mismo cuadro, refinando. Quizás él está buscando su mejor libro o el libro perfecto, no, yo creo película que ya no. perfecta. Yo creo que ya no, porque ya ni tiene edad ni condición y ahora está buscando dinero debajo de las piedras para hacer películas. Pero durante un tiempo sí, porque hay una serie de películas que están unidas por un hilo bien visible, no invisible, sino visible, de forma que tú sabes, esta es una película de Woody Allen. Su neurosis. Claro, está cargando con su mal rollo y nos lo está echando a la cara. Pero cada una de las películas tiene su punto de diferencia. No voy a decir que es mejor porque, por ejemplo, Hannah y sus hermanas es anterior a Delitos y Faltas, pero ambas dos son excelentes. Y después de Delitos y Faltas, que se enfada con Mia Farrow y acaban como acaban, hace Maridos y Mujeres, que si bien es una incursión en el mismo universo,
desde un punto de vista estético es muy diferente. Está rodada casi como un reportaje, mientras que lo otro es puramente películas de ficción sin más. Es decir, es un tío que se preocupa por forma y fondo. Ya que el fondo muchas veces es el mismo o muy parecido, cambia la forma para conseguir que digas, bueno, Woody Allen todavía tiene enganche para contarnos historias de diferente manera. Lo que hizo Ford con el género también, ¿no? Que decías antes. Claro, cuando reaccionas tú ante tu propio género creado... Claro, es porque has reflexionado sobre el mismo y porque te lo conoces. Y nadie mejor que quien ha conseguido convertir algo en un género, Hitchcock en su suspense, también. Es el tío que ha hecho películas asombrosas. Llega un momento en que le alcanza la decadencia, como todo el mundo, y además esa frontera está perfectamente clara entre Los pájaros y Marnie, donde además están las dos interpretadas por Tippi Hedren, donde una cosa va para un lado y otra para el otro. Los pájaros es el final de la etapa gloriosa y Marnie es el comienzo de la etapa descuidada, digamos. O sea, hay momentos de Marnie que sería para matarlo a Hitchcock. Yo entiendo que, bueno, ya tiene una edad y de repente empieza a ser no cuidadoso con los detalles. Y luego, además, se agarraba a viejas estructuras. Por ejemplo, todavía en su última película, la trama seguía utilizando transparencias cuando ya no los utilizaba absolutamente nadie y cosas por el estilo. O sea, que ahí vemos un pensamiento rígido contra un pensamiento innovativo. Es decir, si un director o creador no va performando con pregunta constantemente y autorregulación al contexto, no va a haber una evolución clara. O sea, se va a autorreplicar. Hay una evolución regresiva. Claro, en ese caso regresiva. Eso es. Entonces, claro, esto de lo que dice las últimas 4 películas de Hitchcock, pues si no existieran no nos pasaría nada. O sea, que lo que empieza por... O sea, que cuando se patologiza ya algo... Eso es, ya deja de tener interés. Claro. Otra cosa es que como esa gente generalmente es gente que tiene mucha maestría en el oficio, pues sus películas siguen siendo agradables, pero ya no son lo que eran. Claro. ¿Y por qué pediríamos lo que eran? O sea, como espectador, tú dices, yo disfruto igual, incluso en el ocaso de esta creación, de este creador, disfruto de ese mundo, aunque tenga imperfección. No, ya no disfruto. Vale. Lo veo, lo acepto, digo, vale, chaval, ya... ¿Lo comprendes? Sí, lo comprendo, no pasa nada, y lo disculpo incluso. Claro. Pero ya no me interesa. ¿A Nolan lo disculpas, por ejemplo, con todas las referencias de Kubrick? Sí, a mí Nolan me parece un tío muy interesante porque me parece un tío muy inquisitivo, muy... está permanentemente buscando cosas que... Quizá demasiado, pero bueno, esa sería otra historia, ¿no? A mí Nolan es de los cineastas que me interesan, a pesar de que no todas las películas me vuelven loco. Pues se otorga como la verdad absoluta, quizás él, ¿no? Como una especie de modo Dios. Pero eso se lo concedemos los demás. Claro. Empezamos a decir, Nolan, la nueva película de Nolan, hay que ir de rodillas a verla. No, a ver, Nolan es un buen cineasta, como lo era Kubrick en su momento y todo lo demás. Pero yo nunca he tenido ese tipo de problemas con uno y con otro. Afortunadamente, uno y otro son muy diferentes de una película a otra. Porque si lo miras bien, las películas de Nolan, o sea, Dunkerque no tiene nada que ver con Memento, por poner un no es progresivo como en otros casos, ¿no? En este él como que va saltando. Va saltando, va buscando. Es un tío que va buscando. Es auténtico. Eso es. No, a mí es el cineasta que me interesa. Claro, el que está buscando, el que a veces le sale bien y a veces le sale, vaya, tirandillo. Pero a mí el esfuerzo, yo creo que el esfuerzo hay que premiarlo. Con el aplauso o con el pitido. Pero hay que premiarlo. Sí, y a mí Nolan me parece un tío aplaudible porque se mete en 1000 trajines que igual no tendría por qué. En Tenet, por ejemplo. A ver, Tenet yo se la disculpo incluso, en el sentido de que es una película fallida que pretende ser una parodia. A ver, Nolan, tú no puedes hacer parodias. Tú no eres un tío divertido. Tú no eres Billy Wilder. No puedes hacer una parodia de las películas de espionaje y llevarla a tu terreno y convertirlo en una parodia intelectual de las películas de espionaje. ¿Por qué? Porque las películas de espionaje tienen ya sus propias parodias. Las hay a montones. Sí, harto representadas. Por eso. Y tú vienes ahora, 30 años después del momento cumbre de las películas de espionaje, y haces una parodia intelectual de las películas de espionaje. Pues te ha salido mal. ¿Qué quieres que te diga? Por mucho que me cuentes que eso es algo que ahora vende mucho. No, metimos un avión auténtico en esto. Me da igual. No importa. Si yo lo que quiero es que el guión tenga una plasmación correcta, los personajes sean sólidos, que la historia se cuente de manera maravillosa,
y que la entienda. Pero lo que dices tú, quizás él jugó a que no se entienda como el ejercicio de sí, volver loco a alguien. No, es también decir, a ver hasta dónde me aguantan. Claro. Si ya tragan con Tenet, me van a aguantar todo, absolutamente todo lo que quieran. Ya tiene que tener dinero o gente que confíe. Sí, hombre, pero no es cuestión de dinero para esa gente. Ahí ya no. No. Al final es como Trump o como cualquier multimillonario de estos, simplemente acumulan dinero por costumbre. Y estos, al final, lo que quieren es dejar una huella en la historia que marque su trayectoria. ¿Y quién no, Félix? Bueno, yo en ese sentido soy muy humilde. Creo que el legado es personal y que lo que quede... ¿Para quién trabajas? ¿No? Como estaba Bob Fosse decía aquello de vive como si te fueras a morir mañana, trabaja como si te importara el dinero y baila como si no hubiera nadie mirándote. Bonito. Yo hago una enmienda a la totalidad. Si vives como si te fueras a morir mañana, vivirías amargado. Porque me voy a morir mañana, Dios mío, esto es un desastre. Yo lo entendí así, claro. Pero además repetirías todos los días la misma cosa, la cosa de el último día de mi vida. Claro. Con lo cual, no, yo creo que hay que vivir como si no te fueras a morir nunca. Y que te pille la parca en una esquina un día que estás un poco descuidado y que no pasa nada. Por otra parte, eso de que trabaja como si no te importara el dinero, no, cuidado. El trabajo tiene que ser recompensado. Otra cosa es tu afición. Y si tu afición y tu trabajo coinciden, estupendo. Pero el trabajo, que te lo paguen, que es trabajo. Me ha costado a mí comprender esta regla. Y lo de bailar como si no hubiera nadie viendo, ¿para qué? Si no hay nadie viendo, ¿para qué coño quieres bailar? Es verdad. Claro, yo me imaginé justo ayer estaba bailando con mi mujer y pensé en eso y por eso me sonó bien la otra, pero en realidad tienes razón. Bailé porque estaba ella. ¡Claro! ¡Claro! Bravo. Excelente lo que acabas de decir. Pero bueno, mira, en la película, en la novela La información de Martin Amis, la información del título dice que el ser humano, una vez pasados los 40, recibe la información de que se va a morir. A ver, ya lo sabe de antes, pero lo sabe a un nivel intelectual. Pero es tu cuerpo el que recibe la información de que te vas a morir y eso, de alguna manera, te cambia la vida. El principio de envejecimiento, ¿no? El principio del envejecimiento. Yo he conseguido no enterarme todavía de esa información. O sea, que ahora mismo soy un poco como inmortal. ¿Y cómo o sea, fue decidido o es la propia práctica? Mi cuerpo ha decidido por mí. Ha decidido ni darse por enterado de eso. Muy bien. A mí me pasó hace 3 años, tuve esa crisis y tomé la misma decisión, consciente, y ahí revertí. Le dije, no, espera, si estoy empezando a envejecer, ¿cómo contesto? ¿Cómo hablo? O sea, me parezco al peor adulto que odiaba antes. Digo, no puede ser. O sea, si yo hace 3 años era otra cosa. Y me pasó exactamente eso y dije, no, basta. Si me rompo un brazo, me lo rompo. Si tal, pues ya está. Vale. Lo que tenga que ir pasando, que pasa. Eso es. La limitación no está en los huesos. No, ni muchísimo menos. Los huesos son una herramienta, algo que te sirve para sustentar esto, ¿no? En definitiva, todo está en nuestro cerebro. Y el organismo es el sustento de ese cerebro. Lo que hagamos con el cerebro es lo que determinará lo que somos, lo que hacemos, lo que dejamos y absolutamente todo. Cuidemos el cerebro. Yo sé que ahora está mal visto el comer azúcar, pero recuerdo que el cerebro solo consume oxígeno y glucosa. Esta discusión la tuve... De hecho, fue una discusión, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque ahora hay como... Ahora hay una actitud mesiánica. Sí, tenemos como muchos problemas, ¿no? Lo mismo me pasó con el huevo, ¿no? Por ejemplo, sí, también. Y ahora se sabe que es un superalimento, casi cubre increíble cantidad de ingesta de proteínas, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final caemos en esos lobbies de pensamiento, esos dogmas o esas tendencias. Hoy decías, ¿no? O sea, si ese es sustento realmente, pero el cuerpo lo sustenta, nos hemos pasado de vuelta quizás en sustentar demasiado el cuerpo y perder la mente. Entonces, en el equilibrio aristotélico está, ¿no? Como esa... Mens sana in corpore sano, claro. Eso va a misa, eso está claro desde los... ¿Cómo eran las dos cosas que teníamos que aprender de los griegos? Era nada en exceso y conócete a ti mismo. Si te conoces a ti mismo... Puede que te conozcas mal, pero si te conoces algo, vas a hacer lo posible para que
tanto tu cuerpo como tu mente, si son sanos. Otra cosa es que entre por medio la enfermedad o la desgracia o lo que sea, eso es otra historia, para que haya una nueva satisfacción para disfrutar de la vida, al margen de las pequeñeces de cada día que te tropiezas con inconvenientes, ¿no? O sea que... Pero estamos haciendo un mundo donde no se está potenciando la creación de criterio por parte de la humanidad. Se le está dando las cosas hechas y el organismo, otra cosa no, pero es vago de narices. Entonces, si se lo das hecho todo, te lo va a coger y lo va a hacer suyo. Si todo se lo das masticado, las opiniones, las ideas, absolutamente tu visión del universo corresponde a otros, piensa que igual hay intención de beneficio en quien te ha proporcionado esa idea y, por otra parte, es la idea de otros, no la tuya. Sé un poco original, ten tu propio criterio. Esto se ve mucho en el mundo de YouTube y todo esto. Todo el mundo quiere listas y recomendaciones y tal. A mí una lista de no sé qué. Yo soy incapaz de hacer una lista de lo que sea. Y recomendaciones, pues yo recomendaré lo que a mí me ha gustado. Pero siempre digo, esto me ha gustado a mí por A, B, C, D. Puede que a ti no te interese, que tú estés en otra onda, que tus intereses sean absolutamente, radicalmente diferentes. Porque a veces hay pequeñas cosas que condicionan el aprecio de algo, sobre todo en la cultura. Conozco a una persona a la que tú dirías que Sirat no le puede gustar nunca, que le ha encantado. ¿Por qué? Porque transcurre en el desierto. Y él es un motero de recorrer el desierto y demás. Si le preguntas qué pasa en la película, seguramente no sabrá responderte, pero le han gustado mucho las imágenes del desierto. Y con eso ya ha conformado su opinión. Me parece estupendo. ¿Te ha gustado la película por esto? Porque en su grado y fidelidad de su propia realidad, en ese porcentaje pequeñito, dentro es un 100%. Claro. O sea, igual para ti es un 1%, pero para él es un 100% de la realidad. Claro. Entonces ya lo acepta como... Por eso es muy importante no juzgar tampoco ese estado de conciencia o ese estado de definición de lo que vemos. Sí. Pero sí que hay una deformación profesional y ahí te pregunto si tú realmente has vivido tu mejor película, ¿no? Hasta hoy. Es decir, si tú has vivido en la película que quieres vivir, que es la de ser crítico, estar constantemente, ¿no? Haciendo lo que haces, de algún modo estás aportando a que el otro se eleve, ¿no? Porque tú cuando hablas de esto me ha gustado... Sí, les doy posibilidades. Pero mandas señales, al igual que los directores mandan señales en la película. Es inevitable, claro, eso sin duda. Pero yo afortunadamente soy el tío menos nostálgico que hay y nunca echan falta los episodios de mi vida pasados. Hubo un tiempo que trabajaba en la radio, 50 y tantos años en la radio. Ya te digo, sí. Otro montón de años en la tele. Ahora no, ya eso es un territorio que para mí es... A ver, yo en plan de broma digo, estos medios antiguos como son la tele y la radio ya no me interesan. Ahora yo estoy en YouTube y estoy en los podcasts, que es lo verdaderamente moderno y molón, ¿no? Pero bueno, porque las circunstancias han venido por ese camino. Y bueno, un día hace 5 años que me hice un canal de YouTube y ahí seguimos. Y me junté con unos amigos y hacemos un podcast y así son las cosas. Y soy feliz disfrutando conmigo mismo y con mis amigos. Y no he hecho absolutamente en falta las etapas pasadas. Y tengo una cosa muy buena ahora, metido en mi jubilación, que el despertador no suena por las mañanas y puedo dormir hasta cuando quiera. Y hablar todo lo que quieras también, porque el formato ahora te lo permite. Claro, yo en un canal de YouTube tú puedes hablar hasta aburrirte. Pero ¿no consideras esto entonces una evolución lógica? O sea, más allá de que... No, pero no lo había pensado. Yo no había pensado en ello. Claro. Simplemente me ha venido. Claro. Una evolución. Una evolución, sí, pero es un poco... hace 20 años yo no podría hacer podcast porque no existían. No, pero podrías haber dicho también, podrías haber reyectado esa realidad y decir, no, yo voy a seguir estando en la radio y nada más. Sin embargo, no. O sea, tú te has ido... Sí. Yo me voy reciclando. O reinventántate. Que sí, a mí la palabra reciclar no me termina de gustar, la verdad. Me parece como está muy desgastada. Sí. O sea, en realidad lo que es la responsabilidad de sentir la curiosidad de avanzar. Y ya está, ¿no? O sea, a ver, todo el mundo me preguntaba, cuando te jubiles, ¿qué vas a hacer? Digo, pues exactamente lo mismo que hago ahora. Ir al cine, leer libros, leer cómics, escuchar música. Es que yo no te imagino y quedar con los amigos para ver. Es que yo te considero una persona... O sea, la palabra jubilado no cabe en ti. No tengo conciencia de ello. Legalmente igual. No la tengo, ¿eh? Pero bueno.
¿Cómo llevas el hecho de haber, no, pues sigue habiendo un remanente, una inercia de ese rol que ocupaste entre la radio y la televisión, de esa figura absolutamente conocida? O sea, Sí. entonces la gente en la calle te puede hablar Sí. o puede, ¿no?, tomarse ese atrevimiento de decir, uy, yo he crecido contigo, Sí, he visto western, no sé qué, los gazapos, tal, pues yo mismo. Entonces, ¿cómo llevas ahora, ¿no? No, en tu caso no es un ocaso, pues justamente es, ahora estás... Una transición. Exactamente, esa es la transición. Sí, sí, pero ahora conecta con YouTube y todo esto. Sí, con gente diferente. Entonces, claro, qué estás viendo? ¿Cómo lo vives? Pues estoy viendo un tremendo cariño por parte de todo el mundo. Bueno, cuando dejé la tele, en el programa Aquelarre de TV, me preguntaron por esto también y yo dije que no entendía muy bien ese cariño desmedido que siente la gente por mí, ¿no? Pero luego me puse a pensar en ello y descubrí no, comprobé que el programa La Noche de ha sido muy intergeneracional, de manera que había niños mayores viendo, y eso, claro, primero crea una unidad de familia para los propios espectadores y por otra parte crea un montón de seguidores de diferentes edades que ahora, a pesar de que han pasado casi 3 años desde que dejé la tele, todavía se acercan a mí y me hablan y me agradecen lo que durante 28 años estuve haciendo. Es verdad que la popularidad viene fundamentalmente por la tele, la radio es residual en este terreno, pero te gusta más cuando te dicen, tus comentarios en la radio me gustaban mucho y me lo pasaba muy bien y me divertía. Decía, bien, chaval, esto es lo tuyo. Y la verdad es que todavía continúa y me parece bien, porque yo también se lo diría a los directores que me han hecho feliz. La gente que te hace feliz de alguna manera tiene que tener tu agradecimiento. Yo, si me encuentro con John Ford ahora, que no creo, yo le diría, mira, tío, yo me he recorrido el Monument Valley contigo y he estado allí con John Wayne defendiendo la diligencia y con Brandon Stoddard matando a Liberty Balance. Y todo eso te lo agradezco porque ha hecho de mí la persona que soy de alguna manera. Me ha enriquecido y yo me he quedado con lo mejor. Lo mismo de otros cineastas insignes y otros no tan insignes que también merecen mucho la pena, ¿no? Y por eso cuando se acercan a mí y alguien me dice, y además hay que tener en cuenta una cosa, aquí nadie es pesado. De verdad, ¿eh? No sé si en Sevilla, por ejemplo, la gente es muy pesada, pero aquí viene, te saluda, te agradece lo que has hecho y se va sin más, sin más. Es algo verdaderamente sorprendente. Y muchas veces depende del tipo de testimonio que te den, pues es diferente. Hay uno que un día en la panadería salí con una señora que me dijo, cuando murió mi hijo de 18 años, yo no podía ver nada en la televisión. Solo te veía a ti. Wow. Y no me enteraba de lo que estabas diciendo. Pero te oía. El abrazo ese. Y de alguna manera yo estaba bien cuando te escuchaba. Era su cueva. De verdad. Solo por eso Qué bonito. Merece la pena que yo haya hecho lo que he hecho, de verdad, porque eso es de un valor infinito. Qué curioso que, ¿no? Los humanos tenemos esa característica muy curiosa, que es que puedes haber estado sufriendo 99%, pero ese 1% te salva. Te salva. Sí, te salva, exacto. Sí. Y te otorga como ese grado de humanidad profundo, ¿no? Es decir, ha tenido sentido. Sí, aunque no entiendas por qué, ¿eh? Eso, o sea, esa señora no tenía una idea clara de qué es lo que le ocurría, y pero sabía lo que le ocurría. Claro, y fue tremendamente honesta diciéndote, no eras importante tú, sino el... Y tú, sin vanidad, lo entiendes. Claro, ¿cómo no voy a entenderlo? Por eso te emociona, ¿no? Porque claro. Porque es rodear esa cueva, bueno, que te decía yo también que me pasa. Entonces, todos intentamos como crear esa cueva a lo largo de la vida. Para estar cómodos. Qué bonito esto, ¿eh? De la cultura y del arte. Me ha encantado esta charla. Espero que sea la primera de otras. Cuando queráis. Yo también me lo he pasado estupendamente, o sea que... Y me encantaría ser muy crítico con muchas películas. Y si te apetece, vamos, aquí nos hacemos un cineclub. ¿Te acuerdas de la vida de Brian y tal? ¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Y tal. Y venga, todo el rato muriéndonos de la risa. Me encantaría, me encantaría. Pues nada, quedamos otro día y seguimos charlando. Muchísimas gracias, Félix. A vuestra disposición. Seguimos. Espero que hayas disfrutado muchísimo este momento.